son preguntas enormes que cubren gran cantidad de temas. Por ejemplo, me han preguntado que les comente en 40 minutos la importancia del sector petrolero en los países latinoamericanos. ¿Cuál es el rol del sector petrolero en el financiamiento de los gobiernos? ¿Qué alternativas hay distintas al financiamiento que proveen los recursos naturales renovables? O sea, ¿qué alternativas postpetroleras? ¿Y qué alternativas tenemos para un mundo más justo, más equitativo y con mayor distribución social? Todo eso, la revolución en 40 minutos. Y finalmente me han hecho una última pregunta, que haga algunos comentarios sobre qué ideas puedo compartir para abordar la situación de Noruega como país petrolero. Entonces, comenzando por el tema de hidrocarburos, petróleo y gas natural en la región. Lo primero que hay que abordar es cuál es la situación general en el continente. En esta gráfica, en el eje horizontal, ustedes tienen la proporción en porcentaje de recursos naturales, de materias primas, en el total de lo que exporta cada país. Entonces ven que la mayoría de los países latinoamericanos, más de la mitad de sus exportaciones son recursos naturales. Y en el eje vertical tienen cuál es la proporción en el total de esas exportaciones del primer producto que venden. Entonces ustedes van a encontrar que hay un grupo de 3 países donde más del 80% de sus exportaciones son recursos naturales y más de la mitad están concentradas en un producto que es petróleo, y son los 3 países hiperextractivistas de América Latina: Bolivia, Ecuador y Venezuela. Economías muy frágiles, muy dependientes de la globalización y que descansan en su inserción global en exportar sobre todo hidrocarburos. ¿Cuáles son los impactos de estos hidrocarburos? ¿Qué es lo que discutimos sobre todo en América del Sur? Hay 2 tipos de impactos clave esenciales a nivel local. Los primeros tienen que ver con los impactos ambientales y los segundos con los impactos sociales, en las comunidades, en los sitios donde están en operación las extracciones de petróleo. Impactos ambientales: masiva pérdida de biodiversidad. Esto es una foto de un derrame petrolero en la selva amazónica en el norte de Perú. Queda el agua contaminada. Entonces quisiera transmitirles, ¿todos entienden castellano? Sí, ya sé, pero bueno, pero para los que entienden castellano, transmitirles la sal y pimienta de esa situación bizarra que ustedes están en la selva amazónica, que es agua, 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 humedad, 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 lluvia, lluvia y lluvia, pero el agua potable no se puede tomar porque está toda contaminada con petróleo. Están en plena selva amazónica en lugares donde no hay agua, porque toda está contaminada por estos derrames. Esto a su vez está asociado a severos impactos sobre la riqueza de fauna y flora, sobre la biodiversidad. Pérdida de especies por la apertura y desaparición de la selva, la deforestación asociada a esto. Pérdida de especies por esta contaminación, por la concentración de metales pesados, hidrocarburos en la cadena de vida. Esta es una foto de Ecuador, del área petrolera amazónica de Ecuador, de una pequeña poblado, en honor a los de la Asociación Uruguay-Noruega. Esto es muy parecido a la Costa de Oro en las afueras de Montevideo, como Solimar y demás balnearios, donde ustedes tienen estos ductos de plástico frente a sus casas que transportan crudo. Y estos ductos estallan regularmente y dejan todo contaminado con petróleo los frentes de sus casas o sus jardines o las calles. Y tienen impactos locales importantes que están asociados a la imposición del sector de actividades petroleras en comunidades locales, especialmente indígenas o campesinas.
Este es un caso, por ejemplo, de represión de indígenas guaraníes en el sur de Bolivia el año 2015, cuando estos indígenas guaraníes se oponían al ingreso de máquinas de exploración petrolera en sus territorios ancestrales. Como la policía sabe lo que son las redes sociales, estas represiones se hacen a la caída del sol o en la noche, para que no puedan ser fotografiados. Y por eso estas fotos de mala calidad. La represión de la policía se hacía en el crepúsculo. Por lo tanto, el avance de la frontera petrolera en estos países también va asociado a impactos ecológicos, impactos sociales y con un creciente nivel de violencia, dada la resistencia de distintas comunidades. De todas maneras, los gobiernos dicen, y en parte estaban las preguntas que me enviaron desde Oslo, de que es necesario el petróleo porque es un buen negocio. Y obtengo divisas e ingresos para la economía del país. Sin embargo, la discusión también latinoamericana muestra que eso está basado en una economía donde hay una contabilidad incompleta. Los precios están calculados de forma inadecuada. Si al precio del hidrocarburo que yo exporto le agrego el costo económico del impacto ambiental, el costo económico del deterioro de la salud de las comunidades, por ejemplo, días de trabajo perdidos por estar contaminado, costos en atención médica para los que están contaminados y así sucesivamente, eso me lleva a la necesidad de rectificar, recalcular, ajustar el precio de los hidrocarburos. Y el precio de esos hidrocarburos sería muchísimo más alto. Entonces, nosotros vendemos hidrocarburos baratos porque estos costos no están incluidos. Y hay un fuerte debate en América Latina de la necesidad de una corrección ecológica y social de los precios para incorporar estos componentes. Y como vendemos un petróleo barato, porque el costo social y ambiental queda en el país de origen y es socialmente asumido, sea por el Estado central, sea por los gobiernos municipales o por la sociedad, todo eso lleva a un comercio desigual en las materias primas, un comercio desigual en sus aspectos económicos y también en sus aspectos ecológicos. Entonces, bueno, dicen, bueno, yo necesito el petróleo porque da dinero. Otro grupo de argumentos dicen, yo necesito el petróleo y puedo solucionar estos problemas de contaminación por opciones de ajustes científico-técnicos. Empleo una nueva tecnología, un nuevo mecanismo de explotación petrolera que me aseguraría que no hubiera derrames, por ejemplo. Esto es una postura que inició hace ya varios años, sobre todo liderada por el gobierno de Brasil, asumiendo que podía construir plataformas petroleras de cero accidente, que ha sido repetida hace muy pocos años atrás por el gobierno Correa en Ecuador, indicando de que la explotación petrolera en el área conocida como ITT o Yasuní podría tener un impacto del 1 por 1000 en la superficie y así sucesivamente. Sin embargo, sabemos que esto es irreal, porque la propia tecnología del petróleo implica ciertos emprendimientos, ciertos instrumentos, cierta gestión de riesgo que ella misma genera sus propios accidentes. Es lo que se llama accidentes sistémicos. El caso más claro son los sucesivos derrames de petróleo, por ejemplo, en el norte de Perú, como es este caso. En el norte de Perú, por ejemplo, el equipo de nuestro centro que trabaja en el tema petrolero podía calcular la tasa cada cuántos meses iba indefectiblemente a haber un accidente petrolero en los oleoductos del norte de Perú, y siempre en los últimos 2-3 años hemos venido acertando en la fecha de los sucesivos accidentes, como este. Es un accidente de derrame petrolero en Loreto, en el norte de Perú. Otro argumento de por qué que se debate en América Latina, que es lo que discutimos nosotros, otros argumentos tienen que ver con los balances energéticos y los límites que hay en la disposición de petróleo en nuestros países. Esta es una gráfica
de un concepto bien interesante, que es la tasa de retorno energético que yo tengo al extraer petróleo. La tasa de retorno energético indica que yo invierto un barril de petróleo en la actividad de hacer el pozo, poner la bomba, taladrar, tomar el crudo, y por cada unidad de energía, por cada equivalente barril de petróleo que yo invierto en esa actividad, ¿cuántos barriles saco del pozo? Lo que hemos encontrado a nivel histórico es que el pico de los mejores rendimientos en el petróleo ocurrió en las décadas de 1940 a 1950, cuando por cada barril de petróleo invertido en energía en la actividad petrolera se obtenían alrededor de 45 barriles de petróleo. O sea, mi gasto de un barril en la boca del pozo, yo me llevaba a mi casa 45 barriles de petróleo. Era un buen negocio para las empresas y los países. Pero desde entonces estamos lidiando con petróleos cada vez más pesados, en yacimientos de menor calidad, con más agua, por ejemplo, y por lo tanto la tasa de retorno energético cada vez menor. Esto es bien interesante porque entonces si yo miro la actividad petrolera con ojos ecológicos, yo estoy invirtiendo mucha energía, o sea, dinero, para obtener cada nuevo barril de petróleo ahora en el siglo XXI. Y para el gas natural es igual. Para el gas natural, el pico de calidad de los pozos ya se perdió, estuvo en los años de la década de 1950, cuando por cada unidad de energía que yo invertía en extraer gas natural, obtenía más de 100, 125 en promedio. Y la situación es aún más grave en la actualidad. Esto es una lupa, en la gráfica anterior, es una lupa que yo pongo aquí, en estos años. Lo voy a mirar con detenimiento. Entonces me encuentro que actividades como obtener petróleo de esquistos, de arenas, el fracking, llego a un umbral donde por cada barril de petróleo que invierto en energía, saco de la tierra un barril de petróleo. Me estoy acercando al umbral de 1 a 1. Esto solo es viable porque los combustibles fósiles están subsidiados por los gobiernos. Entonces, la discusión en América Latina es, ¿para qué voy a sacar yo el petróleo si nuestros pozos de petróleo, nuestros pozos de gas natural, ya están sobre este margen? Este es el caso, por ejemplo, de los emprendimientos de fracking de Argentina en Vaca Muerta y de fracking en Colombia. Lo mismo pasa con la disponibilidad de petróleo. ¿Para qué seguir sacando petróleo si me quedan reservas para muy pocos años? Por ejemplo, en el caso de petróleo, las reservas de hidrocarburos de Argentina, de crudo, de petróleo, les da para 10 años de extraerlo. 10 años. En Brasil, 13 años. Es lo que les queda en tierra. ¿Se entiende, no? ¿Están preocupados? ¿Por eso tienen cara seria? Bien. Esto hay que preocuparse. Ecuador, 40 años, 4 décadas. O sea, los hijos y nietos de ustedes van a ver a Ecuador sin petróleo. Perú, 24 años. El que tiene más es Venezuela, un estimado de 340 años. Y finalmente, el último punto de la discusión es que, aun si sacáramos el petróleo, si tuviéramos una tecnología que nunca falla, si el balance energético fuera excelente, igual no lo podemos quemar, porque tenemos un tope con el cambio climático. Este es el volumen de carbono que podemos emitir a la atmósfera en lo que queda del siglo, para no superar un aumento de temperatura del planeta de 2 grados centígrados. Este es el calculado de reservas de petróleo que hay bajo tierra sin quemar. Y de ellas ya quemamos 515 toneladas. Entonces solo nos quedan para estas próximas décadas quemar otras 515 gigatoneladas de equivalentes de carbono que provienen del petróleo. Por lo tanto, si yo cumplo con los acuerdos de cambio climático,
con lo que establece la Convención de Cambio Climático, y, por lo menos con el espíritu del Acuerdo de París, no tanto con la letra, el petróleo que se saque no lo podríamos quemar, porque si se quema va a dispararse aún más el cambio climático. Y aquí hay responsabilidad de las empresas. Nosotros ahora tenemos indicadores más finos que permiten evaluar la contribución de cada empresa petrolera a el aumento de la temperatura promedio global o al incremento del nivel promedio de aguas en los océanos. Les traje acá algunos ejemplos de las primeras empresas más serias, y solo tenemos indicadores ahora que van desde mediados del siglo XIX al 2010, pero aquí traje desde el año 1980 al 2010, o sea, desde los años en que se comenzó a discutir sobre cambio climático, la década de 1980. Y esto es bien interesante. Primero, estos son los grandes productores de petróleo que quemamos y generan cambio climático. Incluye una empresa de Arabia Saudita, Gazprom de Rusia, empresas de Estados Unidos como Exxon o Chevron, la empresa petrolera mexicana, British Petroleum de Inglaterra. Un pequeño grupo de empresas son las responsables de más del 50% de la contribución de los gases de efecto invernadero. Segundo, buena parte de los mayores emisores de esos gases son empresas estatales. No son las clásicas empresas transnacionales en el hemisferio norte, son empresas estatales. Por ejemplo, la de Arabia Saudita o Pemex de México. Y Statoil de Noruega está en el ranking, pero está en un lugar más bajo, entonces por eso no lo pude poner, pero está en el lugar 34. Participa, tiene su cuota de responsabilidad. Entonces, bueno, esto que yo les comentaba hasta ahora son los impactos locales del extractivismo en petróleo. Lo que sucede en la puerta de su casa, en su localidad, en su comunidad. Pero los extractivismos tienen otros efectos que se llaman efectos derrame, que son cambios que se establecen en las políticas públicas. No son impactos en el lugar donde está la plataforma de petróleo, sino que son cambios que se hacen en la política nacional para sostener un sector petrolero, un sector minero, un sector agrícola. Las modificaciones que hay a nivel de la política y los entendidos nacionales que hay sobre temas como democracia o derechos humanos y así sucesivamente. Entonces hay efectos derrame políticos, económicos, sociales, culturales, etc. Solo les voy a mencionar algunos por motivos de tiempo. Hay unos efectos derrame que son una mezcla de consecuencias y ajustes en la economía nacional y en el manejo del territorio para sostener los extractivismos. El gobierno de Evo Morales en Bolivia nos da un buen ejemplo. Este es el precio de venta de gas natural del gobierno de Evo Morales en Bolivia a sus principales destinos en Argentina y Brasil. Ustedes ven que ese precio del gas natural comenzó a caer a finales del año 2014 y desde entonces ha caído. Cuando el gobierno detectó esta caída en los precios, dice, bueno, voy a recibir menos dinero por exportaciones. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Voy a intentar vender más gas, compensar menos ingreso por metro cúbico exportado, exportando más metros cúbicos. Para exportar más metros cúbicos yo tengo que ampliar las áreas de exploración y de búsqueda de yacimientos de gas, afectar más comunidades, más impactos ambientales. Por lo tanto, la conflictividad social aumenta. Y eso fue lo que hizo el gobierno. Entonces, aumentó las superficies concesionadas de petróleo. ¿Qué superficies? Yo determino que son campos petroleros y las pongo en subasta o en oferta a las empresas para que las exploten. Y se genera esto. Miren qué interesante. Este es el mapa de Bolivia donde están ubicados sus bloques petroleros y varios de los nuevos bloques petroleros coinciden con áreas protegidas, parques nacionales, porque eran los sitios últimos que quedaban sin explorar, o territorios indígenas
o parques nacionales eran los que estaban todavía sin explorar. Entonces el gobierno abre esas áreas para la exploración y explotación petrolera. Y esto tiene otra consecuencia, que en varios de estos parques o territorios indígenas hay comunidades que por lo tanto se oponen a estos emprendimientos por los efectos que vimos antes: pérdida de agua potable, pérdida de sus modos de subsistencia de la casa, la fauna, etc. Y un tercer aspecto es que se redibuja la geografía del país. El país pasa a ser concesionado y se genera una nueva territorialización. Es una nueva geografía que depende de la inserción global de los recursos naturales. Aquí tienen ustedes este mismo proceso, pero para toda la cuenca amazónica. Vamos a tomar un minuto para analizar este mapa. Este mapa tiene algunas trampas. Primero, las fronteras entre países están puestas en segundo plano, casi borradas. Esta es toda la cuenca amazónica en verde. Por lo tanto, está la parte central en Brasil, como las áreas amazónicas de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Bolivia. Segundo, los bloques petroleros son estos grandes, en tonos de rosado, ¿es este color? Lila. Yo soy malo para los colores. Y los marrones son las concesiones mineras. Esta es la Amazonía hoy. Es un área fragmentada, reterritorializada desde el punto de vista de las concesiones mineras y petroleras. Por lo tanto, está en marcha una nueva geografía desde el extractivismo. Y este es el mapa que miran las empresas transnacionales. Las empresas internacionales no les importa dónde está el bloque petrolero minero, porque el bloque petrolero minero no se puede cambiar de lugar, no puede ir al país que le dé las mejores opciones de inversión extranjera. El bloque de petróleo o de minería está atado, arraigado, anclado en los sitios de los yacimientos. Y este es el avance de la fragmentación territorial, con casos muy graves. Por ejemplo, en Perú, más del 80% del territorio ya está concesionado a mineras o petroleras. O sea, ustedes pierden el control del territorio. Y ese es un efecto derrame muy serio de los extractivismos petroleros y mineros. Luego hay derrames económicos. Entonces, los gobiernos dicen, no, tengo que exportar petróleo porque no tengo dinero para pagar las cuentas a los profesores, a los maestros, a los policías, a los médicos, etc. Pero a medida que nosotros examinamos con más detalles las cuentas públicas de los estados, la situación cambia. Por ejemplo, este es el último paquete de subsidios petroleros del gobierno de Bolivia, 3.556 millones de dólares. Les repito la cifra, incluso es una cifra grande para Noruega, 3.500 millones de dólares subsidios del gobierno boliviano a las petroleras. ¿Cómo? ¿No era que usted no tenía dinero? Entonces, a medida que avanzan los estudios, encontramos que en varios países el sector petrolero minero de hecho está subsidiado por el Estado, o sea, la sociedad. Caso más dramático es el sector minero en Perú, donde hay varias empresas, a través de un régimen de impuestos muy particular que tienen, no solo no pagan impuestos al final del año, sino que el Estado les da dinero. O sea, el Estado les paga por ser extractivistas. Y un último efecto derrame que quiero analizar con ustedes es la corrupción, que ustedes saben que es un flagelo muy importante en todos nuestros países. Les traje acá un ejemplo de los casos de corrupción que afectan empresas estatales de petróleo. ¿Qué encontramos? Que todas las empresas estatales petroleras de toda América del Sur, todas, sea de gobiernos progresistas o de gobiernos conservadores, todas tienen casos de corrupción. Incluido la de Paraguay, que es una empresa estatal microscópica porque no tienen petróleo ni tampoco refinan. Todas tienen, desde los más graves, que son los casos de Venezuela, donde tanto la oposición como el gobierno, en una de las pocas cosas que coinciden es en el nivel de corrupción en la empresa estatal, hasta casos muy serios como por ejemplo en Argentina con el manejo de
los negocios con la española Repsol. Ecuador, el ex gerente de Petroecuador tenía el dinero escondido en fajos de billetes de dólares en todo el cielo raso de su apartamento. Entonces, la corrupción es un claro efecto derrame también de los extractivismos petroleros. Entonces, aquí vamos a avanzar un poco más en las preguntas que me hacían sobre digamos, la dimensión política de esta cuestión del petróleo, presentándole también qué discutimos nosotros en América Latina en la actualidad. Bueno, por un lado, es que en varios gobiernos se está viendo un proceso de transformación de las ideas de justicia. La idea de justicia, que era multidimensional, incluía la justicia en lo social, en lo educativo, en lo cultural, acceso a la vivienda, etc. Se ha reducido a una justicia entendida especialmente como económica, y dentro de lo económico se ha reducido a una justicia donde el enfoque está en la compensación económica. Esa compensación económica tiene dos instrumentos privilegiados: los bonos o pagos mensuales a las familias más pobres una vez por mes, o el acceso al consumo de las clases populares, especialmente por medio del crédito barato. Entonces, la vieja idea de justicia se ha achicado, reducido, encogido al ámbito económico, y dentro de lo económico a formas de asistencialismo y de compensación. Entonces, yo la contamino su área, su comunidad rural, pero le doy un bono a fin de mes. Y Cecilia, Cristina, que vive en la ciudad, yo le doy acceso al crédito barato para que me vote. Entonces, la idea de justicia se reduce. Como las comunidades locales protestan frente a petróleo, minería, etc., en el nivel de la participación cada vez más control del Estado. Diferentes formas de control. La democracia formalmente se mantiene, pero cada vez es más hiperpresidencialista, cada vez más delegada en la figura del presidente. Y finalmente, varios derechos, como derechos a la calidad de vida, un ambiente sano, terminan siendo recortados. Esta es una situación de gran complejidad. Entonces, frente a esto, ¿cuál es la discusión que está en marcha? ¿Cuáles son las alternativas para esta problemática? Bueno, de nuevo, para compartirles solo titulares, ideas clave de lo que se discute en el sur: cómo salir del mundo petrolero, cómo salir de la dependencia minera, cómo dejar de ser meros proveedores de materias primas para los mercados globales. Todo ese grupo de alternativas está englobado bajo el nombre de transiciones al post-extractivismo o transiciones de salida del extractivismo. Se llaman transiciones porque se entiende que va a ser un cambio paulatino que no se puede hacer de un día al otro. Y son prácticas que incluyen las políticas y también las acciones derivadas de las políticas para atacar los efectos más graves del extractivismo. Por ejemplo, esas comunidades que no tienen agua potable, yo no puedo esperar a años para solucionar el problema de la dependencia petrolera. Tengo que darle agua potable hoy, mañana. Entonces son acciones que incluyen medidas de emergencia, de urgencia, para atacar los casos más graves, pero que a la vez permitan dar pasos de salida de la dependencia en exportar materias primas, en exportar recursos naturales. Y funcionan así. Ustedes tienen el extractivismo hoy, les aplico medida de urgencia o de emergencia. Es como si ustedes son médicos en la puerta de emergencia del hospital. Reciben al país enfermo. Entonces el país es adicto al extractivismo. Está en una crisis de adicción. Yo no voy a resolver todo, pero tengo que salvarle la vida, atender los problemas más graves. Pero a la vez que mi tratamiento permita transformaciones radicales importantes en la estructura económica y política que me permita salir de la dependencia extractivista. Entonces eso incluye,
solo ejemplos, ¿no? Para los impactos más graves, aplicar en serio normas y monitoreos para evitar daños sociales y ambientales. Desmontar efectos derrame, por ejemplo, esta dependencia económica. Internalizar los costos, cambiar ese precio de las materias primas, que estén incluidos los costos. Si quiere comprar petróleo, bueno, mire, compre petróleo, pero ese petróleo va a salir carísimo. Y un ejemplo en 2 minutos de cómo funciona esto para el sector petrolero. Esto es un resumen muy esquemático de un trabajo de nosotros para los países andinos, de transiciones postpetroleras. Vemos que hay en el sector petrolero. Prohibimos nuevas explotaciones petroleras porque afectan la biodiversidad, especialmente en la Amazonía. Prohibido. Pero además sabemos que no podríamos quemar ese petróleo porque contribuiríamos al cambio climático. Entonces un componente es moratoria de nuevas explotaciones petroleras, especialmente en la Amazonía. Traducido esto a Noruega, sería moratoria de nuevas explotaciones petroleras en áreas ecológicamente claves del país. De los pozos petroleros que están en funcionamiento, o sea que ya están hechos, los revisamos. Y hay 2 tipos de pozos. Pozos que no cumplen medidas ambientales y sociales, los cerramos. Por ejemplo, los del norte de Perú. No funcionan, se cierran. Pozos que cumplen condiciones sociales y ambientales se pueden mantener. Traducido a Noruega, ustedes tienen que revisar sus áreas de explotación petrolera. Yo tengo visiones muy conflictivas. Hay gente que me dice que son todas maravillosas. Hay otra gente que me dice, no, hay algunas que tienen serios problemas, según relatos, por ejemplo, de comunidades de pescadores en la costa. Entonces, ¿cuáles quedan operando? ¿Cuáles se cierran? Pero yo voy a tener menos petróleo. Ese petróleo, en lugar de exportarlo a la globalización, hay un proceso donde me desvinculo selectivamente de la globalización y paso a utilizar el petróleo para necesidades clave, urgentes de nuestros propios países. Por ejemplo, en este caso, yo les ilustro con el caso del sector transporte. Hay algunos elementos del sector transporte que van a necesitar por un buen tiempo más hidrocarburos para ganar tiempo para reconvertir el sector transporte y reconvertir las fuentes de energía. Entonces, en vez de exportar el poco petróleo que nos queda a la globalización, usémoslo dentro de nuestros países para ganar más tiempo, para cambiar nuestra matriz de energía y el consumo de hidrocarburos que se hace dentro de nuestros países. Entonces, para el caso de los países andinos, la propuesta que nosotros hemos manejado es, por ejemplo, uno de los componentes es la prohibición de los automóviles privados. No va a haber más autos privados. Solo autos de alquiler, taxis, ambulancias, autos de policía, camiones, etc. Y tenemos estudios bastante finos y precisos de cómo funcionarían grandes ciudades sin automóvil privado, pero con un buen sistema de transporte público. Entonces, eso está en discusión ahora. Y hay ejemplos interesantes, por ejemplo, el día sin automóvil en la ciudad de Bogotá, que es una ciudad gigante, que el día que está prohibido el uso del automóvil, la ciudad no colapsa, al contrario, funciona mejor. Entonces, nos apoyamos también en medidas que se pueden llevar adelante. Entonces, la reacción política frente a este tipo de alternativas es negar la crisis. Muchos sectores por la izquierda o por la derecha dicen, no hay crisis. Otros insisten, no, vamos a mantener el mismo tipo de desarrollo, vamos a encontrar soluciones políticas, sociales o científico-técnicas. Y eso tiene mucho que ver con la evolución política de América, especialmente América del Sur, en los últimos 20 años. Ustedes saben que varios gobiernos asumieron con un programa de izquierda y se suponía que iban a seguir el trayecto de izquierda. Uno de los componentes de la vieja izquierda, sobre todo sudamericana, era salir del desarrollo convencional, dejar de ser menos exportadores de materias primas. Pero sin embargo, todos estos gobiernos siguieron siendo exportadores de materias primas y así lo defienden. Y ustedes encuentran este proceso que discutíamos en Bergen con Sergio y los compañeros allá,
Fines de los 90 asume Hugo Chávez, primer gobierno de izquierda, progresista. Después le siguieron Brasil y Argentina. Luego Uruguay. Luego Bolivia y Ecuador. Y finalmente Paraguay. En un corto periodo de tiempo, todos ustedes, mientras la mayoría estaba aquí en Noruega, casi toda América del Sur viró a la izquierda. Aproximadamente 300 millones de personas estaban bajo regímenes políticos que se autodefinían de izquierda, y los gobiernos que no eran de izquierda eran muy poquitos. Ahora, así como de rápido este proceso avanzó, ahora retrocede. Se perdió Paraguay rápidamente, el primero. Luego siguió Brasil, con la institución de Dilma Rousseff. Luego siguió Argentina, cuando el candidato Cristina Kirchner, Scioli, perdió la elección. Y ahora hay un gobierno en disputa con Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, por lo tanto, ahora ustedes tienen un continente que vira hacia formas de gobierno más conservadoras. Lo interesante es que sea por una vertiente o por la otra, todos fueron extractivistas. Lo organizaban de diferente manera. El papel del Estado era distinto. La redistribución de los dineros era diferente, pero fueron todos extractivistas. Y es por ello yo quisiera argumentar con ustedes que aquel camino de la izquierda inicial no se siguió y se derivó en otro rumbo político que podemos denominar como progresismo, que es distinto de aquella izquierda que le dio origen. Y uno de los elementos constitutivos es precisamente su apego al desarrollo convencional. Y aquí llego a la parte económica. Usted puede decir, bueno, pero estos gobiernos de izquierda manejaban mejor el dinero. Vamos a ver. Presento esta gráfica porque es de Bolivia y es del propio ministro de Economía de Bolivia. O sea, nadie me puede decir que estoy inventando los datos. Y ustedes tienen aquí los ingresos fiscales del gobierno boliviano. En azul son los impuestos que pagan todas las personas, y el impuesto petrolero es el que está en dorado y el impuesto minero es en verde. El primer hallazgo es que realmente el ingreso fiscal por petróleo y por minería es pequeño. Yo no digo que sea insignificante, pero mucho más pequeño de lo que dice la prensa, y está muy por detrás de los ingresos fiscales por los impuestos comunes. Y además está lo que les mostré antes de los subsidios que el Estado devuelve hacia el sector extractivo. Y acá tienen un ejemplo. Este es de nuevo de una presentación del propio ministro de Economía del año 2014, que había buenos precios todavía de las materias primas, y ustedes van a encontrar que, por ejemplo, la inversión del Estado para educación y cultura, la inversión del Estado es 7%. 7%. La inversión para saneamiento básico, 4%. En cambio, la inversión para energía, para hidrocarburos, 23%. Si yo sumo las inversiones del Estado para hidrocarburos, minería, energía para alimentar las empresas mineras y infraestructura de carreteras para petroleras y mineras, alrededor del 60% de la inversión del Estado financia el extractivismo. 60%. Frente a educación, 7%. Así que hay que tener mucha precaución, y ahora tenemos instrumentos mejores para entender cómo funcionaban los gastos de los gobiernos en estos países. Caroline, ¿dónde está? Me quedan 10 minutos, ¿estoy bien? Bien. ¿Y esto, por qué hace esto? ¿Por qué pasa esto en Bolivia? Porque usted, no es que Evo Morales o Lula da Silva, etcétera, sean malos, no, para nada. Pero es que hay una raíz cultural muy profunda a este tipo de desarrollo. Entonces, cuando están aún en el gobierno, vuelven a caer en este tipo de desarrollo. Acá tengo un ejemplo de eso, para que ustedes vean que no exagero. Esta es la fiesta de inauguración del mayor yacimiento de gas natural que se ha descubierto y puesto en marcha bajo la administración de Evo Morales, en el sur del país. Y acá está Evo Morales con el presidente de la empresa estatal petrolera y los ministros. Evo Morales está con un guante, abrió aquí la llave,
mana el crudo y él se mojó la mano con el crudo, ¿no? Entonces tiene la mano mojada con el crudo. Delante hay 300, 400 personas, vecinos, políticos, legisladores, los medios de prensa, y él está con la mano con el crudo. Y hace pasar uno a uno a cada uno de los ministros y con la mano mojada con el crudo los bendice en la cabeza, en el casco. Este es casi un acto religioso. Es casi como el sacerdote en las misas de los domingos bendeciendo a los fieles. O sea, hay una apelación cultural profunda, una religiosidad en esta creencia en que los recursos naturales son inagotables y van a salvar nuestras economías. Y esta es la gran lección de esos últimos años. Por eso la izquierda se convirtió en progresismo. Y por eso una nueva izquierda debe atacar estas bases culturales que son prepolítico-partidarias, están previas a los partidos políticos. Es una gran discusión actualmente en marcha en América Latina. Y atacar esta base cultural implica abordar políticas públicas, abordar economía, etc., pero también implica abordar sensibilidades, sentimientos, afectividades de las personas, cómo entienden y conciben la calidad de vida, el consumo y así sucesivamente. Entonces este es un muy breve repaso de algunas de nuestras discusiones en el sur. Y paso a la última, más difícil parte de la charla. ¿Qué puedo comentar yo sobre Noruega? Bueno, a mí no me gusta cuando vienen los del norte y comentan lo que tenemos que hacer en América Latina. Por eso fue esto muy raro para mí, pero me insistieron tanto que no tuve más remedio. Entonces, yo no voy a dar ningún receta. Yo voy a hacer 4 reflexiones sobre mis experiencias en mis sucesivas visitas a Noruega, para que ustedes piensen. Entonces, mi primera reflexión. Aquí los compañeros de LAC, y fuimos con Cristina, me pusieron un hotel en el centro de la ciudad, que la dirección del hotel, lo que dice la página web del hotel, y la instrucción que me mandó Caroline, es que está en Rosenkratz Gate número 8. Pero cuando llegamos con Cristina de noche, el hotel no está en la calle esa. No está. Está dando vuelta a la esquina en la otra calle. Christian 4 Gate. Esto me pasa todo el tiempo en Noruega. Me dice, las cosas están en un sitio, pero de verdad están en otro sitio. Y con los temas políticos es igual. Me dicen, el tema político es este, pero después que me lo explican y yo no entiendo, no, el tema político está en otro lugar. Seguro que hay alguna explicación muy racional de por qué el hotel está en otro sitio. Pero cada vez que converso, por ejemplo, sobre la política energética, hidrocarburos, me pasa esto. Entonces, mi primera reflexión sería, yo creo que una tarea importante es que precisar en la discusión dónde está ubicado el tema, cuál es su real ubicación y cuál es su real contexto, en qué calle está el tema y cuál es el tema. Después tengo un segundo comentario, que es de Lillehammer. Yo la vi antes de pasar aquí 2 meses en Noruega y no la entendí mucho, no me gustó. Pero después cuando pasé 2 meses aquí el año pasado la volví a ver, recién ahí la entendí. Entonces, yo creo que aquí hay un mensaje también interesante, como una comunidad diversa, donde no todo es lo que parece detrás de la fachada en el pequeño pueblo de Lillehammer, porque de hecho el que viene de Nueva York descubre que hay una historia detrás de cada uno de los personajes, pero de todas maneras hay un ambiente y capacidades para discutir y poder debatir en buenos términos y llegar a consensos sobre esos problemas. Yo creo que es una gran potencialidad que hay aquí en Noruega, que habría que aplicarla para esa discusión, por ejemplo, de las políticas energéticas y el papel del petróleo, sabiendo dónde está ubicado el tema. Una tercera reflexión es el papel de Arne Næss, ¿no? Que ustedes saben, el gran promotor de la defensa de la naturaleza y de los derechos de la naturaleza. Aquí lo que me llama la atención es por qué la figura de Næss en parte se ha olvidado y no tiene la importancia que a mí me parecería que tuvo en el pasado. Y cómo una prédica sobre una defensa fuerte de la naturaleza parece estar en un 3º, 4º, 5º lugar de los grandes debates nacionales.
Por ejemplo, para mí es muy impactante la discusión de los últimos meses, que ya vi el pasado año, sobre si matar o no matar a 2 docenas de lobos. Entonces, que solo sea posible esa discusión, quiere decir que el legado de Ness no está muy débil. Porque de hecho una de las grandes contribuciones de Ness fue que en el medio rural las comunidades son comunidades mixtas de ganaderos, granjeros y lobos. Todos tienen el mismo derecho a coparticipar en el uso de sus territorios. Entonces, cualquier intento, por ejemplo, de reformar la política energética noruega, a mi modo de ver, parte de estas premisas. Parte, por ejemplo, de rescatar a Arne Næss. No veo otra salida. Y se podrá llegar con madurez a repensar otras matrices energéticas si a la vez estamos protegiendo a todos los lobos, porque son también parte de la naturaleza, son inseparables unos de otros. Y mi último comentario es un ejemplo sudamericano. El cambio político que yo le mostraba en ese mapa, que en pocos años se volvió rojo, fue posible en gran medida por grandes movilizaciones ciudadanas en contextos muy adversos y muy inesperados, en plena vigencia de gobiernos conservadores en toda la década de los 90. Esto es Plaza de Mayo en Argentina, la Casa Rosada. Entonces, si los latinoamericanos pueden hacer esos cambios radicales, ¿por qué no puede haber cambios similares en Europa? Es más, si ustedes revisan la historia política contemporánea de los últimos años, comparando Europa Occidental con América Latina, nunca hubo en Europa Occidental cambios políticos de esta magnitud como los que se observaron en los 2000 en América Latina. Porque incluso aquí la época de oro de lo que serían corrientes parecidas al progresismo fue la época de oro de la socialdemocracia. Willy Brandt, Olof Palme, etc. Pero sin duda que gobiernos como Le Correa o Morales, etc., están a la izquierda de los ensayos socialdemócratas en algunos aspectos, en otros no, pero en algunos aspectos sí. Entonces yo creo que aquí hay ejemplos para tomar de lo que sucede en el sur, que tiene sus claroscuros, como ustedes vieron en mi charla, tiene aspectos positivos, como rescatar a algunos sujetos políticos, pero también aspectos negativos como su dependencia de las materias primas y que ello lo fuerza, por ejemplo, a recortar derechos de comunidades locales. Pero el punto que quiero rescatar y poner sobre el tapete es que el cambio político es importante y ese cambio político es posible. Y para modificar una política energética en un país petrolero como Noruega, ese cambio político me parece indispensable. No veo otra solución que sin ese componente. Y casi exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Tusen takk. Så nå skal vi ha 15 minutter for at dere kan stille spørsmål til Eduardo. Og så går vi til neste del av dagens opplegg. Så er det noen spørsmål eller kommentarer? Y si me permite, sí. No, sí, pienso que me van a oír. Bueno, perdón. Sí. Respecto a los cambios políticos, me llamo Ramón Jiménez, nací en Argentina, pero ya llevo varios años fuera de Argentina. Y se debe justamente a los cambios políticos que trajeron siempre malos resultados en Argentina. Quiero hacer una asociación a los cambios políticos que esperamos en Noruega al respecto de lo que has dicho. Aquí en Noruega los cambios políticos se hacen dentro del Parlamento, en cambio allá en Argentina se hacen en Plaza de Mayo. Gracias. Gracias. Creo que vas a tener que venir un poco más. Muy bien, muchas gracias por la exposición. Y la pregunta mía es la siguiente. ¿Tú crees que hay posibilidades de realizar esos cambios que tú propones dentro del sistema capitalista? Otra pregunta fácil. Pero si hay más preguntas, contamos más. ¿Vos querés que la contemos? Sí. ¿Puedes venir un poquito más claro? Sí, perdona.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mona Vargas. Yo trabajo para la Ayuda Popular de Noruega. Y una pregunta que no tiene nada que ver con donde trabajo, pero acá en Noruega los ambientalistas y algunos partidos políticos hablan mucho de cambio verde, de industria verde o de cómo poder cambiar la producción de petróleo y hacer depender de otras producciones. ¿Cómo son estos debates en América Latina? Si son grandes o ya activos acá, sí se debate muchísimo, aunque todavía hemos elegido políticos que no quieren ese cambio. Bien. Solamente para tener fuerzas para llegar a mi casa, le pido que me dé un ejemplo. Usted habló de uno, de la ciudad de Bogotá, pero si tiene otro que me haga creer que hay posibilidad de que esto va a cambiar. ¿Y usted qué país es? Uruguay. Bien. ¿Querés que siga? No, está bien. Bueno, vamos a empezar por la del cambio verde. Sí, las mismas discusiones están en marcha en América Latina. La plataforma o el programa de las transiciones post-extractivistas es muy crítico de varios de los componentes de la economía verde, el cambio verde o negocios verdes, porque mantiene funcionando varios de las dinámicas de desarrollo que alimentan los problemas ambientales actuales, ¿no? Es también muy crítica, por ejemplo, de los abordajes de considerar la naturaleza como una forma de capital, o que esto se pueda solucionar otorgando precios a los bienes y servicios ambientales. Entonces, las transiciones para salir del extractivismo parten de ello, pero no rechazan instrumentos económicos. Entonces, pasando ahora a las otras dos preguntas que están vinculadas, me preguntan si esto es posible dentro del capitalismo. No es posible, pero cuidado, por lo siguiente. La experiencia y la discusión sudamericana muestra que esas transiciones de salida a este tipo de desarrollo son transiciones más allá del capitalismo y más allá del socialismo. Son transiciones postcapitalistas y postsocialistas. Son de las dos a la vez. Porque muchas veces se dice, no, esto no es posible dentro del capitalismo, y de alguna manera, sobre todo para los más veteranos, está implícita la idea de que la alternativa sería alguna variedad de socialismo bueno, socialismo exitoso, que no repitiera los errores del socialismo real. Pero otra vez, la experiencia sudamericana muestra que en 15 años nosotros hemos tenido todas las variedades de desarrollo capitalista convencional, Chile y Colombia, hasta ensayos de corte o intento socialista como el gobierno bolivariano en Venezuela. Y en todos hay una idea básica de desarrollo que se repite. Por lo tanto, la transición es salir del desarrollo en sus variedades capitalistas o en sus variedades socialistas. O incluso ustedes si dieron una variedad socialista, ¿cuál variedad socialista elige? ¿Ser como China? ¿China socialista? Y si además si yo fuera exitoso en un desarrollismo socialista, eso quiere decir que mi país está tomando recursos y generando impactos en alguna otra nación, en algún otro continente. Entonces, ¿tenemos que hacerle eso a un tercero? Entonces, el cambio que aquí está en juego es un cambio más profundo, más de tipo civilizacional. Y por eso voy a su pregunta. Tengo cantidad de ejemplos positivos. Le voy a dar dos ejemplos bien distintos y uno de Uruguay para elevarle el humor. No, le voy a dar, usted tiene el gobierno de Mujica en Uruguay, ¿no? Pepe Mujica, el anterior gobierno. Todo el mundo que quiere a Pepe Mujica es casi un santo. Austero, gracioso, cómico. Pero su gran proyecto de desarrollo era iniciar dentro del país mega minería a cielo abierto, en un país que no es minero, con un fondo de inversión especulativo de la India, dándole energía barata, subsidiándolo. Entonces, las comunidades locales, en la zona donde se iba a implantar el proyecto mega minero de Mujica, que fracasó, pero donde se iba a implantar,
Como en otros países de América Latina, el liderazgo en la oposición a esto y en la defensa del territorio lo tomaron las mujeres. Entonces usted encuentra un grupo de mujeres de Uruguay, que es lo más parecido que ustedes pueden pensar, por ejemplo, a una familia de agricultores franceses, y tiene un discurso de retomar, recuperar la tierra, la defensa de la naturaleza, la defensa de la calidad de vida. Sorpresivamente, cuando yo comparo esta situación, por ejemplo, con la de los indígenas guaraní en Ecuador, en la Amazonía, afectados por la explotación petrolera, las que lideran la denuncia de la explotación petrolera en Ecuador son indígenas mujeres. Son las mujeres, no son los varones. Los varones usualmente son más proclives a aceptar la compensación económica. Las mujeres dicen que no. Y cuando usted analiza y compara el discurso de lo que dicen las mujeres guaraní con su cosmovisión vinculada a la selva, los seres de la selva, los espíritus de la selva, en el agua, en el río, la estructura del discurso, las imágenes, las metáforas y la sensibilidad es muy parecida a la de las uruguayas de Uruguay, que no son indígenas, que son de nivel económico mucho más alto, pero están reconstruyendo una misma sensibilidad vinculada a la tierra. Entonces ese es los ejemplos que se repiten en todo el continente. Usted va a encontrar grupos de muy distinta extracción social, muy diferentes condiciones socioeconómicas, que abordan este tipo de debates y buscan alternativas distintas. Y esa es la gran potencialidad y la riqueza de esas semillas de cambio. O sea, que vaya contenta a su casa con mucha energía. Gracias. Tengo otras preguntas allá y la compañera aquí y vos. ¿Te puedes acercar? Es que... Bueno, yo soy de Bolivia y muchísimas gracias por el gran aporte que hizo sobre el extractivismo, muy interesante. Usted tocó Bolivia. Yo quiero hacer algo también, algún aporte sobre Bolivia. En Bolivia, antes de la llegada de Evo Morales, las transnacionales pagaban de impuesto un 18%. Pero eso cambió. Ahora algunas pagan el 82%. El gas se tenía que exportar a Estados Unidos vía Chile. Entonces en Bolivia hubo la guerra del gas. Ahora el gas llega a la población. Antes Bolivia no tenía gas domiciliario. Ahora sí ya existe gas domiciliario. Todavía no está llegando a todos los domicilios, pero ya es un avance. También usted mencionó que sobre el Chatvin las carreteras, para las transnacionales construyen carreteras. Pero sin embargo en Bolivia siempre hemos tenido carreteras de tierra. Nunca hubo, en excepciones en ciudades grandes, carreteras de asfalto. Usted sabe muy bien, todos sabes muy bien, que las carreteras es la que vertebra a un país, el que hace el desarrollo. Y entonces Bolivia ahora sí ha construido evidentemente muchas carreteras. Y uno de los problemas que ha suscitado a nivel internacional, por ejemplo, es el TIPNIS. La carretera que tenía que llegar por cruzar un parque nacional para acortar. Y no dar una vuelta por Santa Cruz, luego llegar a Cochabamba. Entonces el TIPNIS, ahora ahí sí hay una división de los pueblos indígenas del TIPNIS. Hay una parte, los dirigentes que viven en la ciudad de Santa Cruz están en contra de esa construcción de esa carretera. Pero los que viven ahí sí están a favor, porque para llegar a una posta de salud tienen que movilizarse por río, demorar 4 días para llegar a una posta de salud, a una ciudad que tiene su posta de salud. Entonces esa carretera exige, y es un proyecto, ¿no? Y entonces, ¿quiénes apoyan a los que están en contra? Son las ONGs a nivel europeo. Entonces, esas cosas también yo creo que hay que analizarlos bien, entonces, y en Bolivia mismo,
quienes estaban antes por la construcción de oposición, la oposición ha hecho bandera también de eso, ¿no? Contra el gobierno de Evo Morales. Bien, yo paso sus comentarios y los convierto en preguntas, si le parece bien. Sí. Así los puedo responder. ¿Ya? Bien. Yo una pregunta ya, en concreto sobre el extractivismo. ¿Habrá algún país que termine de ser extractivista? Noruega, por ejemplo, con todo el adelanto que tiene, que está, y es un país extractivista. Bien. Eduardo, ¿quieres contestar esto o tomamos otro? No, más. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Yo soy Ángeles Díez y vengo de España, un país del sur de Europa. Y nuestro gobierno da lecciones a América Latina y nuestros intelectuales también dan lecciones a América Latina. Yo no voy a caer en ese error, pero sí que me gustaría, a pesar de que tengo muchas preguntas y ya nos han advertido de que no es un debate, de que solo hay que hacer preguntas al ponente, bueno, voy a intentar simplemente hacerle una pregunta. Y el compañero de Bolivia me ha facilitado muchísimo el terreno para esa pregunta, porque lo que ha hecho es poner en contexto las políticas del gobierno de Evo. Yo le solicitaría también que hiciera ese esfuerzo de poner en contexto no solo local o nacional, sino contexto internacional. Qué curioso que 3 países como Venezuela, Ecuador o Bolivia sean los que estén sufriendo los ataques más importantes desde fuera, las famosas guerra, el soft power, esa guerra mundo desplegada a nivel internacional, de las que mi país precisamente lleva también la bandera de esos ataques a estos países. Entonces me gustaría preguntarle si ese desvío, según usted, de las políticas, del buen vivir, de ese desarrollo con justicia y con equidad y con respeto y sostenibilidad del medio ambiente, es el resultado, puede ser achacado a la falta de voluntad de estos gobiernos, o precisamente estos gobiernos son los que están sufriendo los mayores ataques por parte de potencias externas, de las empresas, de intereses, que están haciendo que eso que recogieron sus constituciones, ese buen vivir que recogió Ecuador, Bolivia, estén teniendo grandes dificultades, serias dificultades de ponerlas en marcha, precisamente porque están envueltos en una guerra a nivel global. Bien. ¿De acuerdo? Gracias. Primero estaba, me parece que vos. Y ya es, ahorita los que levantaron la mano son las últimas preguntas y luego pasamos a la siguiente parte. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo con Eduardo, que tengo grandes problemas por el medio ambiente, pero también encuentro un poco difuso el problema de que se estén levantando hoy día solamente alternativas a través de sectores ecologistas ligados fundamentalmente al amor a la naturaleza o tal vez por un sentimiento concreto. Yo pienso que la solución para América Latina también pasa por una situación global, o sea, no pasa por pequeñas situaciones. Gran parte de la población latinoamericana vive en grandes metrópolis de millones de personas. Yo pienso que también hay que buscar una solución muy importante. También pienso que cuando se mal utiliza el concepto de desarrollo, porque yo pienso que tiene que haber un desarrollo cultural, un desarrollo educacional, un desarrollo de un aprendizaje para enfrentar los problemas que tenemos hoy día. Ese desarrollo no se da hoy día en América Latina. Hay un atraso, hay un retroceso, fundamentalmente por todo el avance que ha habido, fundamentalmente por los sectores neoliberalistas hoy día en América Latina, y también un poco porque se van cercando las posibilidades de países que de una u otra forma han tratado de crear situaciones que vayan desarrollando el concepto de ese desarrollo de diferentes formas. Yo pienso que es importante empezar a aglutinar el proceso.
El problema es que cuando se habla solamente de alternativas de un punto de vista solamente local, se pierde un poco también la perspectiva de un punto de vista global. Yo pienso que la situación hoy día, en los términos que vivimos a nivel internacional, son situaciones y alternativas que tienden también que ser globales. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Judith, de la Embajada de Venezuela. Muchísimas gracias por su presentación. La pregunta sería, la reducción petrolera, o sea, podemos hablar de si la reducción petrolera de la producción contribuye directamente en la disminución del extractivismo, y cómo considera el papel de la OPEP en ese proceso, y ¿qué considera de que un país en desarrollo o subdesarrollado, como los conceptos que quieran utilizar, deba sacrificar o debe dejar de producir petróleo para que un país desarrollado pueda mantener el equilibrio del sistema ambiental por las cuotas que van afectando al cambio climático? Gracias. Gracias. Y las dos últimas. Perdona, yo te pregunté la palabra hace rato. Sí, perdona. Es que ya pasó uno, pasó dos, y yo quiero el micrófono para preguntar. Sí, perdona. Primero va a hablar ella, después hablar tú. Claro. ¿Puedo hablar primero que él o te da? Bueno, yo pedí la palabra. Estaba aquí en la cola, me dijiste que me iba a dar el micrófono. Tranqui. Un agrado escucharle, me pareció excelente la visión crítica e inclusive el aporte ideológico que es necesario para las izquierdas, fundamental. El desarrollo sostenible ha sido un objetivo incluso ya expresado por las Naciones Unidas e incluso de muchas izquierdas. En Ecuador hay un defensor de los pueblos indígenas, don Acosta, que ha hecho una defensa muy estricta del pensamiento indígena como contribución al socialismo. Yo pienso que no faltan ejemplos. El mismo movimiento indígena tiene conceptos colectivistas, socialistas, que ya lo descubrieron marxistas como del Perú y de otras partes, que nos dan visiones ya de muchos años atrás de la necesidad de generar un concepto autónomo del socialismo en nuestro continente, sin dejar de pensar también las experiencias que vieron en otros países, porque hay también experiencias de todas partes. Y mi pregunta más concreta es, ¿usted cree que el socialismo, más directa, ¿no? puede conceptuar en su política, en su ideología, en su cosmovisión, la idea del movimiento indígena colectivista? Bien. La última ya. Todas fáciles. Todas te tocaron muy fáciles, Eduardo. Mi nombre es Jorge Soria, soy miembro del LAC desde hace 20 años casi, boliviano. Yo te agradezco, Eduardo, tu presentación. Estoy muy de acuerdo contigo. A mí tampoco me gusta que vengan a Bolivia del Norte y me quieran venir con buenas ideas. Y veo que tu trabajo es un trabajo gigantesco. Tú tienes que abarcar toda América Latina con la diversidad cultural, política, los niveles de desarrollo económico, y tratas de poner a los países en un aspecto global. Ese es un trabajo dantesco. Ahora, el problema que yo veo en tu presentación... Ya suena a mi esposa usted. Mira, el trabajo que yo veo, los problemas que yo veo en la presentación, por lo cual no he leído tus libros, es que hay un poco, yo veo algunas no fallas, sino algunas debilidades lógicas en pasar de lo concreto a lo general. Y no voy a referirme a todas ellas, son muchas. Pero, por ejemplo, la última que recuerdo es lo del nivel de inversión en Bolivia, el 60%, dices tú, el 60% a apoyar el extractivismo. Pero gran parte de eso, por ejemplo, es la inversión en caminos, la inversión en desarrollo de la salud, de infraestructura para el agua, etc. Y esos no son exclusivamente para el extractivismo. Pero mi pregunta es la siguiente.
Cuando tú hablas y presentas toda la globalidad de la problemática, te refieres al final, te refieres al sector de hidrocarburos. El problema para un país como Bolivia o cualquier otro país que está luchando por su liberación en estos años es cambiar de matriz económica. Ahora, el cambio de matriz económica no se hace de la noche a la mañana. Las industrias no se siembran y se plantan. El cacao tarda 4 años en dar fruto, el café tarda 2. Las industrias tardan decenios. Cuando un país necesita importar medicinas, yo sé, por una de las ministras de salud del presidente Evo, el primer sueño de Evo fue crear una industria farmacéutica en Bolivia. Es imposible por la competencia global. Los precios serían demasiado altos. Ahora, crear industrias competitivas a través de 20, 30 años de desarrollo, sin apoyarse en los ingresos por exportación de materias primas, es un sueño, en mi opinión. Y esa es mi pregunta. ¿Cuál es tu plan para una economía, para todos los sectores de una economía en lucha por su liberación? Voy a contestar rápido y breve porque sé que estamos mal de tiempo. Primero, Sergio y a los compañeros de Bolivia, les pido misericordia porque a mí me encargaron preguntas específicas que fue las que puse al inicio. Pero con gusto podemos abordar varios de los temas que ustedes han tocado, por ejemplo, sobre las cuestiones globales. Entonces vamos a contestar algunas de las preguntas que tienen que ver con Bolivia o países similares a Bolivia. Primero, la experiencia sudamericana exige manejar información con rigurosidad. Nos guste o no nos guste. Rigurosidad. Hay pícaros de los dos lados. Hay pícaros en el gobierno ahora, que tergiversa información, como hay pícaros en los sectores conservadores de la derecha, de los dos lados. Entonces es una de las primeras grandes lecciones. Tenemos que manejar la información con exactitud. Por ejemplo, carretera del Timnis. La carretera del Timnis no pasa por donde están las comunidades. La gran parte de las comunidades, más de 60, están del otro lado de la región y siguen dependiendo del río. Entonces, pongo eso como ejemplo, ¿no? Y sobre todo hay un mal manejo a veces, tipo eslogan, cuando yo leo cuestiones que se producen acá en el hemisferio norte. Me voy a referir entonces a las cuestiones de buen vivir y las discusiones en Bolivia y en Ecuador. El gran drama de Bolivia y de Ecuador es que la idea original de buen vivir, que era una idea mezclada, heterodoxa, de movimientos indígenas e intelectuales como Alberto Acosta, el gran drama de los movimientos sociales fue el apoderamiento y la captura de la idea del buen vivir por el gobierno para ponerla dentro de sus programas de gobierno. O sea, hay una batalla por la idea del buen vivir que es muy intensa, que es una batalla entre los sectores que ustedes podrían decir herederos de aquella izquierda de los años 90 y sectores progresistas que llegan al extremo de que la ley marco del buen vivir en Bolivia dio vuelta a la relación. En Bolivia la discusión original sobre el buen vivir era: el buen vivir es una crítica al desarrollo occidental. En la ley marco que se aprobó bajo el gobierno de Evo Morales pusieron: el buen vivir es una consecuencia del desarrollo. O sea, exactamente lo inverso del original de la idea. En Ecuador, la batalla por estas ideas se libra sobre todo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en el IAEN. Pero como cada vez hay menos ecuatorianos dispuestos a llevar adelante esa batalla, ustedes ven ahí sobre todo europeos promoviendo esa visión del buen vivir como una forma de socialismo. Entonces lo presentan como socialismo del buen vivir o buen vivir biosocialista republicano. Las palabras, por ejemplo, de René Ramírez. Entonces, con esto quiero transmitirle que esto es un debate súper intenso y no es un debate entre ambientalistas, como me decía Sergio, no, para nada. Lo que pasa es que a mí me hicieron preguntas sobre el petróleo. Este es un debate que participan muchos sectores, involucra a muchos actores y es un debate que aparece en el noticiero de televisión a las 8 de la noche. No es un debate de 4 o 5 intelectuales que se reúnen en una universidad o en un café en una esquina. Es un debate intenso que obliga a los ministros a responder. Y es tan intenso que eso explica por qué hay ministros e incluso presidentes que responden a varias de estas críticas. Tienen que responderlas en público.
Entonces, por ejemplo, la respuesta del vicepresidente de Bolivia, que dice que cosas como las que yo he comentado con ustedes hoy son propias de izquierdistas descafeinados o deslactosados o izquierdistas light. O son izquierdistas trotskistas verdes reciclados. Ahora, estas mismas ideas, no, pero quiero transmitirle la sal y la pimienta de lo que sucede. Estas mismas ideas, este mismo discurso, dentro de Perú, hace que el gobierno conservador de Perú diga, estas ideas son propias de comunistas radicales que van a llevar al colapso económico del país porque no va a haber más petróleo ni minería. Exactamente las mismas posturas. Entonces, esta es la frontera de las alternativas del debate. Es esta. Yo dice, si ustedes quieren discutir el debate con ideas del siglo XX o del siglo XIX y son felices, sean felices. Pero el debate en el siglo XXI ahora es otro, por lo menos en América del Sur. Entonces me preguntan, el socialismo y las transiciones, podemos empezar las transiciones y demás, a la crítica suya. Yo puse aquí una gráfica que decía transiciones. Reconocemos que esto no se sale de la noche a la mañana. Implica reconversiones de la estructura productiva de los países importante, pero para eso se exige inversiones en esos sectores industriales. Yo apoyo calurosamente sus ideas. El problema es que yo miro el presupuesto de países como Bolivia y Ecuador y no hay plan industrial. Siguen apostando a las materias primas. Entonces no puedo hacer nada, porque miro el presupuesto del Estado y es eso. ¿Cuál es la salida entonces, por ejemplo, para la reconversión industrial que varios de nosotros discutimos? Tiene mucho que ver con el sector agroalimentario, porque ese es donde es más fácil hacer encadenamientos productivos industriales. Y tiene que ver con reconvertir las discusiones en la integración regional, por ejemplo, hacer artefactos, bienes industriales en cadenas industriales compartidas entre países. No una integración como la que postula Brasil, en que los países vecinos le mandan a Brasil materias primas y Brasil nos vende camiones y automóviles. No, vamos a fabricar camiones y automóviles entre todos. Entonces son esas discusiones concretas, aportes que se están poniendo sobre el tapete en la actualidad. Socialismo y temas cercanos. Las alternativas como estas transiciones, lo que postulan es que hay un problema con las concepciones clásicas del socialismo, que es su incapacidad o serias limitaciones para abordar pluralidad de valores. Los valores propios de la naturaleza, porque es una visión materialista donde solo el ser humano es sujeto de valor. Tiene problemas con la interculturalidad. Tiene problemas con las demandas de género. Entonces, ¿qué sostienen las transiciones? Las transiciones sostienen, yo voy a salir del desarrollo, voy a ir más allá del capitalismo y del socialismo, pero la salida es por izquierda. Es una salida que parte desde la justicia social y dice, esto no lo voy a solucionar solo con justicia social, debo incorporar una justicia ecológica, una justicia entre culturas, una justicia entre género. Entonces toma parte de la tradición socialista, le agrega nuevas cosas, sobre todo en un plano intercultural, y quiere dar unos pasos más. Venezuela. Eso que ustedes me dicen de que nosotros dejamos de exportar petróleo para ayudar a los países del norte es erróneo. Es totalmente erróneo, porque el primer mandato, tal cual yo les mostraba antes, es proteger nuestra propia naturaleza y nuestras propias comunidades. Entonces, explotar nuestro petróleo en las condiciones que ahora se explotan en nuestros países daña sobre todo a nuestra gente, nuestra agua y nuestro suelo. No tiene que ver con lo que sucede en el norte. El primer mandato a reformar todo el sector es nuestra propia gente y nuestra propia calidad de vida. Segundo aspecto, tanto en Bolivia como en Ecuador como en Venezuela, es cierto la reforma que usted decía, de que se aumentaron los impuestos en el sector petrolero, pero en los tres países hubo un proceso que recibe varios nombres, como migración de contratos o venta de servicios, etc.,
donde la operación del pozo de petróleo la siguen haciendo las transnacionales. Entonces ha habido en marcha un proceso bien interesante en el sector petrolero y en el sector agrícola, donde la propiedad del recurso es nacional y estatal, y las empresas no hacen problema, porque a las empresas lo que les interesa es la fase de comercialización y refinación. Es más, a las empresas petroleras ahora les conviene que la fase primaria esté en manos de empresas estatales, porque entonces eso les reduce el riesgo político, los problemas con las comunidades locales. Entonces que la saque la empresa estatal, porque después yo voy a hacer la operación. Para los que vienen de Argentina es exactamente igual el sistema de agricultura con los pools de siembra. Entonces la propiedad de la tierra está desacoplada de la gestión del monocultivo de soja. Entonces propiedad y acceso al recurso están desacoplados. El capitalismo opera ahora sobre el acceso en la comercialización y en el uso del recurso natural. Y no tiene problema que la primera fase de propiedad sea estatal. Le sale más barato. Entonces sí, nosotros tenemos la empresa estatal, pero yo le vendo el petróleo a Estados Unidos. Yo tengo la empresa estatal, pero le vendo el gas a Brasil. ¿Y usted cree que eso no es una relación capitalista? Es súper capitalista. Bueno, lo hice lo más abreviado. Y capaz que me queda algo, pero... No, después tenemos más tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Fantástico. Ahora voy a llamar a los panelistas. Nå skal jeg be dere komme her foran. Nå går vi på norsk. Ja. Så Andreas, Vilde og Chris, kan dere sette dere der? Vi kan ta 5 minutter. Ja. Ja. 5.
Lina, la queremos igual, pero bueno, un gusto verte. Igualmente. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, sí, bueno, intenté. Siempre hay quejas porque en el resumen siempre hay discurso político, ¿no? Bueno, sí, claro. Porque yo pienso que, por ejemplo, hay mucho... Gracias. Pero si es suyo, me lo tomo, porque la verdad que necesito. Gracias. No, está perfecto. Bueno. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te pareció a ti? Muy interesante. También espero que van a continuar la conversación después. Sí, yo creo.